La de los zapotecas en México, en Oaxaca, otro de los muchos que se consideran materiales. Zapotecas. A los indios zapotecas en el 1600 los cronistas españoles los definían como amazonas matriarcales primitivas. Por eso el matriarcado tampoco es una idea que se inventó en 1850. Viene de lejos. El matriarcado es un concepto que se ha manejado a través de la historia. La organización es una familia matriocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que todo gira alrededor de la madre. Acá también las mujeres en asamblea deciden los destinos económicos. Ellas producen todo lo que es tecnología y lo que es comercio, se ocupan, y los hombres a pescar y a cultivar el campo. También, si bien acá los hombres no están, digamos, en la situación de visitar a las mujeres sexualmente, sino que se casan, establecen un vínculo diferente, ¿no? En esto han aceptado lo que dice el patriarcado. Ellas siguen teniendo la propiedad y son las que manejan la economía. Lo que es interesante entre los zapotecas es que aceptan la existencia de más de dos sexos. Pero desde muy antiguo ellos creen que hay 3 o 4 sexos y de hecho el travestismo es antiquísimo. Sí. No descubrimos nada, ¿no? No descubrimos nada. Y por ejemplo, quien consideraba que tenía otro sexo que aquel que le había tocado en el cuerpo, se vestía tranquilamente de mujer en el caso de que fuera varón y hacía tareas de mujer. Hacía tareas las que... ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando de 1700. Quiere decir que nosotros tenemos un atraso mental terrible de aceptación. Esto ocurría en este pueblo, ¿no? Sí, no, pero no todos los pueblos necesitaban hacer. Esto es una curiosidad, es algo curioso. Y bueno, también los zapotecas... El sexo también está entre los mapuches, de la diferencia de más de 2 sexos entre los mapuches, entre los guaraníes, entre los incas también. También. Claro, habrá muchos pueblos, pero no es lo común, digamos, no es el común denominador entre las civilizaciones del mundo aceptar tan tranquilamente la homosexualidad. De Europa, no sé, en el caso de Asia. Sí. En Asia no sé. Muchas culturas americanas. Sí, inclusive había como una especie, sobre todo los mapuches, entre los incas también. Le daban, es decir, se consideraba que el chamán, el médico, lo podía hacer mejor un homosexual, sea mujer o varón. Porque es como que agarraba la bisexualidad. Una sensibilidad distinta a la común. Y entre los incas también había como un respeto muy importante, sobre todo del varón homosexual. ¿Y qué pasaba con la mujer homosexual, sabes? No pasaba nada, es decir, pero había, digamos, una, no sé si adoración o respeto mayor por el homosexual varón. Bueno, los incas... Pero la mujer no se la, digamos, no había discriminación ni nada por el estilo. Pero había una mejor aceptación del varón homosexual, una valoración mayor. Los incas tenían una gran libertad sexual, incluso existía una institución que establecía que antes de casarse las parejas debían juntarse, era bueno y beneficioso que se juntaran, convivieran un tiempo, vieran qué pasaba a nivel sexual y luego se establecieran de una manera definitiva, ¿no? Y si tenían hijos. Si tenían hijos, el matrimonio podría oficializarse. Pero si no tenían hijos... Tenían un respeto por la sociedad, digamos, porque eso era una sociedad. Claro. Sí. Ahí empezó el respeto por la sociedad. Si yo tengo hijos, nos respetamos mutuamente. Interesante. Sí, pero también se respetaban mutuamente en el sentido de decir, bueno, yo me junto con esto. Sí, totalmente. Sexualmente, Totalmente. por ahí, bonito todo y sexualmente se llevaban mal. Pero estamos atrasados porque nos han puesto la tapa. Es que nos han puesto justamente la tapa. Pero nos han puesto la tapa. Bueno, yo sabés que yo he expresado mi hipótesis de que toda nuestra cultura, esta cultura que estamos hoy cuestionando, se debe a la inmigración. ¿La mezcla de razas? No, a la inmigración europea a fines del siglo XIX. ¿Hacia acá? Es la que trajo esta moral. Entiendo. Porque ellos eran totalmente avanzados y a nosotros nos transmitieron esto. No sé las razones. No sé, para mí es decir, la moral, sobre todo lo que soy del interior. Claro, la moral, creo que la parte menos moral
Amorán se dice comenzó en los reinados, en las orgías de los grandes reinados, en el que se miraba respetuosamente al rey que tenía 4 o 5 concubinas y que eran las cortejanas, y se miraba, pero bien. Eso tal vez se trasladó a nosotros que teníamos mucha ignorancia en eso. ¿Qué estamos hablando? ¿De la sociedad argentina? No, una mezcla total de mambo. Argentina, yo dije lo argentino. Claro. Lo argentino. ¿Cómo se trasladó? La moral que decir esto de la virginidad de la mujer, de la fidelidad y todo lo demás es algo que trajeron de las inmigraciones de los fines del siglo XIX, que tenía una fuerte connotación religiosa también. Claro, pero vos fijate un detalle, por ejemplo, con respecto a las poblaciones autóctonas, ¿no? Los ojos de la tierra. Vos estás diciendo, en el caso de los incas, que si tenían hijos, se consagraba el matrimonio. Sí. Si tenían hijos, se aseguraba la sexualidad de la mujer, se controlaba la sexualidad de la esposa. De alguna manera empezábamos a funcionar así, que si hay hijos y van a heredar 3 granos de arroz, que herede que sea mío, no que Sí, pero fíjate supuestamente pueda ser de otro. Fíjate otro detalle. El matrimonio no era para toda la vida. Es decir, el divorcio existía. Y existía de parte de la mujer, fundamentalmente. Si la mujer decía, yo no quiero seguir con este hombre, no seguía más. Ajá. Y después, el primer matrimonio tenía pompa, tenía toda una cuestión de participación comunitaria. Una vez que la mujer se separaba, quedaba libre de vivir como quiera. Y si formaba nueva pareja, no necesitaba de la aprobación de nadie, ni el ritual, ni nada por el estilo, simplemente un acuerdo de parte. Se unía y vivían el catolicismo y las costumbres europeas impusieron. Claro. Porque también, como decís, la colonia, durante la colonia y parte de la independencia con dominio español, también existía algo de eso. Hemos visto que nuestras heroínas y nuestras mujeres son muy libres, Sí. sexualmente muy libres. Yo me hago una pregunta, ¿no? Si realmente esta restricción sexual que empezó sobre las mujeres, que en alguna época habrá sido violenta, luego con el correr de los años fue tal. Yo siempre le he preguntado a mujeres más grandes que yo, cuando he trabajado en talleres del tema de la mujer, que he tenido algunas de 80 años, hace 20 y pico de años atrás, o sea que hoy serían centenarias, o le he preguntado a amigas que eran mucho mayores, ¿realmente te casaste virgen? Y por ahí uno escucha respuestas sinceras y otras más macabras. Muchas veces dicen no, porque las parejas también se arreglaban antes de otra manera, como para vivir una libertad sexual. Algo pasaba en el zaguán, en algún lado, pero algo ocurría, aún cuando tenían restricciones, que le ponían el hermanito al lado para que no se tocara con el novio. Me parece que siempre de alguna manera parejas se arreglaron como para poder ser un poquito más libres, que las mujeres no vivieron bajo un peso que era imposible de violar. Es que el sexo siempre existió y siempre, quizás no como ahora que cuestión de virgen ya no, pero antiguamente quizás, bueno, menos que antes, lógicamente, ¿no? Pero bueno, también antes se tapaban y si una chica quedaba embarazada te la mandaban al campo, a donde sea, para que el barrio no se enterara, lo que sea. Claro, hay un vivir por lo que dirán. Claro, por lo que dirán. Que es cierto que porque en la colonia uno lo ve, había una libertad sexual que era realmente asombrosa. Había como el buen pastor, ahí le internaban a las chicas, ¿no? Ah, pues, Sí. lo que pasa es que, bueno, A las mujeres que tenían una vida Licenciosa. licenciosa. pero antes sí se usaba mucho, lo que dirán, lo que... Ah, sí. Como que una sola vez tenía una Yo, mi mamá misma. ¿Cómo nos educaron? Mirá, si cargar diciendo... La mujer se quiere separar, la mujer se quiere separar, quiere dejar a un hombre, y el hombre no le permite que la deje, la mata. No es tan fácil. Bueno, muy interesante, porque hay cosas que personalmente las ignoraba. Y yo creo que hay tanto para descubrir cuando uno empieza a meter la nariz. Pero bueno, pensamos que somos el ombligo del mundo y no es así. Hay cosas a nuestro alrededor que yo lo ignoro. Yo las ignoraba. No somos el ombligo del mundo, pero no digas lo que somos. Pero bueno,
Pero mira en qué año, yo creo que lo del sexo, viste, lo que pasa que bueno, antes era más tabú.